Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Dios les bendiga de una manera especial. Les saludo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y en esta mañana vamos a estar meditando nuevamente en la palabra del Señor, basándonos allí en el versículo 12, capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice la palabra textualmente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en esta mañana lo que vamos a aclarar es a qué se refiere el Señor con estos términos cuando el Señor nos dice que al que venciere lo hará columna del templo de mi Dios, que al que venciere jamás saldrá de allí, que al que venciere escribirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva ciudad de mi Dios, la cual es la nueva Jerusalén, y sobre esta misma persona escribirá el nombre nuevo del Señor. Gloria a Dios. Y la palabra dice al que venciere. Y no me canso de repetirlo y decirlo y dejarlo claro. ¿Quién es el que vence? ¿A quién se refiere el Señor siempre cuando dice al que vence? Y lo dejo siempre claro diciendo que el que vence es el Hijo de Dios, que el que vence es el que ha nacido de nuevo, que el que vence es el que es salvo, que el que vence es el que está sellado con el sello del Espíritu Santo. Porque todo aquel que es tenido como hijo de Dios, en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, esta persona no vence con sus propias fuerzas, no vence por sus capacidades y méritos, sino que esta persona vence por el poder de Dios que está dentro de él, que habita en él, el Espíritu Santo mismo que habita en él. Él es el que le da la victoria, él es el que lo lleva a vencer. Porque asimismo nos dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la palabra nos deja claro diciendo todo lo que es nacido de Dios. Está diciendo que todo aquel que tiene un verdadero nacimiento, una verdadera conversión, todo aquel que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, todo aquel que genuinamente ha recibido el don del Espíritu Santo, todo aquel que ha nacido de Dios vence. Por lo que ya lo ha dicho, porque no Él es el que vence, sino Dios que está en Él. Y la palabra nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Jesús, Él es el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios ha venido en carne y ha muerto allí en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de todo el mundo. Y como lo dice la promesa, que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo él y su casa. Porque no es cualquier fe la que hay en nosotros, no es cualquier fe la que vence, no es cualquier fe por la cual se cree en Jesucristo, no es cualquier fe por la cual se cree en su palabra, no es cualquier fe por la cual le creemos y le seguimos, pues esta fe, como también lo dice la palabra, no es nuestra, no nos pertenece, Dios mismo nos la concede, viene de lo alto, porque así mismo lo dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y todo lo que, como dice la palabra, todo lo que proviene de Dios, vence, todo lo que proviene del Señor, vence. Y la fe que hay en nosotros no es nuestra, Dios nos la concedió para creer en su Hijo, para creer en su palabra, para creer a Él. Y esa fe que viene de lo alto vence, gloria al Señor. Así que debemos estar seguros que vamos a vencer. Todo hijo de Dios, todo aquel nacido de Dios, todo aquel que se encuentra en la iglesia del Señor, tiene que tener una fe convincente, firme, inamovible, de que va a vencer. Porque contamos con la ayuda del Padre, contamos con la ayuda del Hijo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo mismo que habita en nosotros, contamos con la ayuda de Dios. Dios ahora está a nuestro favor porque ahora somos hijos de Dios y Él como Padre ayuda a sus hijos.
No es como el ser humano, Él es completamente bondadoso, misericordioso, lleno de amor, y Él no abandona a sus hijos, Él ayuda a sus hijos y Él los reúne consigo mismo en el reino de los cielos. Esa es la meta, esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios contamos con la ayuda del poder y de la grandeza de Dios. Pero el que vence en cuanto a la situación de la iglesia de Filadelfia, ¿cuál es el que vence en cuanto a la situación de Filadelfia? Es el que guarda la palabra, es el que retiene la palabra, pero ya hemos dicho que implica guardar la palabra de Dios. Y hemos aclarado que guardar la palabra de Dios implica ser fiel al mensaje, implica ser obediente a ese mismo mensaje que predicamos e implica, por último, defender la palabra, defender la verdad, no permitir que ésta sea tergiversada y mantenernos firmes en cuanto a ello. Y vence, el que vence allí es el que, aunque los tiempos cambien, él por nada cambia el mensaje. Aunque los tiempos, las ocasiones, las épocas cambien y vea que el mundo está cambiando, Él se mantiene firme en cuanto a la palabra y en cuanto al mensaje, y Él por nada lo cambia. Ahora, a todo el que vence, Dios promete hacerlo columna en el templo de Dios y dice, y nunca más saldrá allí. Y en ello es lo que vamos a meditar en esta tarde, entender que implica ser hecho columna del templo de Dios y nunca salir de allí. En el mensaje a cada iglesia, nuestro Señor usa las circunstancias, las cuales está experimentando cada iglesia en su momento, y en base a esas circunstancias, a esas dificultades, a esas experiencias, es que el Señor mismo refiere sus promesas. Y cuando miramos allí a Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, miramos las circunstancias que vivía esta iglesia, también en el sentido de que experimentaba la misma situación que experimentaba todo el pueblo de Filadelfia. Gloria al Señor. Porque allí, ¿qué era lo que sucedía y pasaba? Que continuamente había una incertidumbre natural por causa de los constantes temblores y terremotos que allí se daban, que allí sucedían. Y cada vez que había un terremoto, cada vez que había un temblor, la gente inmediatamente salía huyendo de la ciudad, buscando un lugar seguro donde pasar allí el momento, mientras todo se calmaba, mientras todo pasaba, de tal manera que ya fuera seguro volver a la ciudad, porque sabemos que aquellas construcciones en aquel tiempo no tenían aún las bases de construcción que hoy se hacen y se practican para resistir los temblores y terremotos. Y aún hoy, con todo el conocimiento y la ingeniería que hoy se aplica en medio de estas construcciones para resistir cualquier terremoto en algún momento que pueda pasar, aún vemos que cuando suceden en ciertas naciones y ciudades terremotos demasiado fuertes, vemos que aún todavía hay grandes catástrofes que dan grandes derrumbes, se derrumban casas, se derrumban edificios, se derrumban puentes, se caen puentes, y que esto causa una gran conmoción por las personas que en medio de este acontecimiento mueren. Entonces, eso mismo sucedía en el tiempo de la iglesia allí en Filadelfia y en medio de esta ciudad, que allí en este lugar experimentaban continuamente terremotos y la gente vivía en una incertidumbre, esperando, porque eran continuos, esperando el momento dado en que había un temblor, un terremoto, y así fuera un pequeño temblor, inmediatamente la gente salía huyendo afuera a ubicarse en un lugar seguro mientras todo pasaba. Entonces, por causa de esta situación, en aquella ciudad no había una estabilidad, en aquella ciudad no había una paz, no había seguridad, y constantemente vivía en una incertidumbre. Pero el Señor dice, al que venciere lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá.
Y esto que el Señor nos refiere aquí en su palabra, habla de seguridad, habla de certeza, de estabilidad. Y aunque está expresado de una manera física, está muy dirigido en cuanto al carácter de la persona. Dice, porque dice, escribiré el nombre de mi Dios. Y antiguamente el nombre hablaba mucho en cuanto al carácter de la persona, en cuanto al carácter del hombre, y por lo regular los nombres hebreos, estos siempre tienen un significado. Cuando miramos a través de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en su lenguaje hebreo, cuando miramos cada uno de estos nombres que aparecen allí bíblicos, miramos que cada uno de estos nombres tiene un significado, pues por lo regular el nombre se aplicaba a la persona según la circunstancia o el momento. Entonces, cuando nosotros miramos atrás en el tiempo antiguo, miramos que estos nombres siempre tenían un significado que correspondía al carácter de la persona, al espíritu de la persona, que correspondía se identificaba con lo que era la persona. Así encontramos que, por ejemplo, el nombre de Abraham significaba Padre glorificado, pero vemos también que luego el Señor le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de una gran multitud o padre de multitudes. Miramos, por ejemplo, que Moisés significa salvado de las aguas o el que salva a su pueblo. Así vemos que Ezequiel significa Dios fuerte o Dios fortalecerá. Y asimismo encontramos que el nombre de nuestro Señor Jesús significa, y más a ello del significado, el nombre de Jesús revela su identidad como Salvador del mundo, revela su misión. Así el nombre de Jesús se traduce como el Salvador, Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Así que en la antigüedad el nombre hablaba mucho en cuanto al carácter de la persona, y el Señor promete que a los que venzan, Dios escribirá el nombre de Dios en él, el nombre de la ciudad de mi Dios en él, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor. Esto puede ser interpretado de muchas maneras y tal vez nunca le podamos dar la interpretación completamente clara y definida y exacta a lo que Dios se refiere con ello. Pero sí, en base a la palabra, en base a los mensajes bíblicos, a las expresiones del Señor, podemos encontrar una parte de ello. Cuando el Señor habla de que el que venza, lo hará columna del templo de mi Dios, que escribirá el nombre de mi Dios en él, el nombre de la ciudad de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de mi Señor, esto habla mucho acerca de que Dios establecerá plenamente su carácter en nosotros. Establecerá plenamente su imagen en nosotros. En la actualidad creemos en Cristo, tenemos fe, unos en mayor grado que otros, pero no dejamos de ser humanos. Y por más fe que tengamos, llegan circunstancias, llegan momentos, llegan situaciones, llegan aquellos momentos difíciles y de dificultad que hacen que nuestro carácter varíe, que hace que nuestra firmeza varíe. A veces podemos sentirnos muy seguros, muy firmes, sentir que todo lo podemos en Cristo, sentirnos llenos de mucha fe, sentir que todo lo podemos, que no hay nada que nos pueda detener.
Pero llegan esos momentos donde nos sentimos devastados, donde nos sentimos sin fuerzas, donde nos sentimos que no somos capaces de seguir, donde parece que no tuviésemos fuerza para levantarnos, donde sentimos que a veces llegamos a dudar como si no pudiéramos lograrlo, gloria al Señor, y nos faltan las fuerzas. Y estas situaciones sucede desde el cristiano que se encuentra allí en la silla hasta el cristiano más experimentado, hasta el ministro más experimentado en medio de la iglesia. Pero el Señor promete diciendo: a los que vencen, darles firmeza, darles seguridad, porque es en su presencia donde se goza de la paz plena. Es en su presencia donde se goza de toda seguridad. Es en su presencia donde somos completamente vencedores. También en las ciudades de Asia Menor y Filadelfia, cuando moría un sacerdote tras una larga vida de fidelidad, de lealtad allí, en ese templo, en ese lugar, se le honraba erigiendo un nuevo pilar en el templo, y en ese nuevo pilar se inscribía el nombre de él y el nombre de su padre. Esto podría referirse al honor permanente que confiere Cristo a los fieles, porque eso se hacía en honor a esas personas para recordarlos siempre. El hecho es que sea lo que sea, lo que sí tenemos claro es que este pasaje indica que los fieles llevarán una señal inconfundible de pertenecer a Cristo, de ser de Cristo, de ser de los hijos de Dios. En esta vida, los que pertenecemos a Cristo llevamos sobre sí una señal inconfundible. Y esa señal inconfundible que llevamos sobre nosotros es nada más que menos el sello mismo del Espíritu Santo. Esa señal que tiene todo cristiano sobre esta tierra, sobre este mundo, esa señal inconfundible que tal vez no puede ser vista, que no puede ser vista por los seres humanos, que no es visible ante los seres humanos, pero que sí es visible ante mi Dios, que sí es visible ante todo aquel mundo espiritual, que sí es visible aún ante los demonios, que sí es visible ante el mismo Satanás, que sí es visible ante nuestro Señor, que si es visible ante nuestro Dios, en la presencia mismo del Espíritu Santo en nosotros, el sello mismo del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Señor mira de lo alto sobre este mundo, Él puede detectar claramente a cada hijo de Dios, porque Él ve esa presencia, ese sello inconfundible, esa señal inconfundible que hay sobre cada cristiano, que hay sobre cada hijo de Dios, que es el sello, la presencia misma del Espíritu Santo en esa persona. Y tener el sello del Espíritu Santo no es hacer todo el show que se hacen hoy en los altares en busca de reconocimiento, en busca de popularidad, en busca de fama, lo cual se ha convertido en casos, podría decir, en una deshonra para Dios, porque estos mismos hombres han hecho que el mundo blasfeme contra Dios por causa de todas estas situaciones. Tener el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, debe desarrollar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro obrar, en nuestra práctica, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Debe desarrollar los frutos del Espíritu mismo. Debe desarrollar esos frutos, deben desarrollarse en esos frutos en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro ser, de tal manera que así es nuestro carácter, es nuestra conducta lo que termina definiendo, no ante nuestro Dios, porque ante nuestro Dios no nos define como hijos, no somos definidos como hijos de Dios ante nuestro Señor, por nuestra conducta, nuestro carácter, porque Él conoce quién es su hijo, que Él conoce cada uno de sus hijos, gloria al Señor. Él conoce en el cual habita en cada uno de nosotros, en qué persona habita su presencia, su espíritu, y Él lo conoce como hijo suyo.
Pero ante los ojos del mundo, lo que nos identifica como hijos de Dios en nuestro carácter es nuestra conducta. Y lo que realmente da testimonio de que somos hijos de Dios son esos frutos que produce el Espíritu mismo en nuestra vida. ¿Y a través de qué se va a transmitir esos frutos? Cuando hablamos de la paz, del gozo, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia, ¿en dónde se manifiestan esos frutos? En nuestro carácter, en nuestra conducta, en lo que somos como personas. Gloria al Señor. Entonces, en nuestro carácter, lo que termina definiendo un hombre nacido de Dios. No somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación, pero en cada uno de nosotros, en cada uno que ha nacido de nuevo, en cada uno que ha sido dado, derramado el don del Espíritu Santo, en cada uno que habita el Espíritu de Dios, en cada uno que le ha sido dado una nueva simiente, en cada uno que se le ha dado un nuevo corazón, porque eso es lo que ha prometido el Señor, y eso es lo que sucede cuando un hombre nace de nuevo. Le es dado una nueva simiente, su corazón le es cambiado, el espíritu recto es colocado sobre él, como dijo David: dame espíritu recto. ¿Cuál es ese espíritu recto? El Espíritu Santo mismo que viene sobre nosotros y vive dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, porque la palabra misma dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando no somos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación, pero se debe evidenciar un cambio en cuanto a nuestro carácter. Se debe evidenciar un cambio en cuanto a nuestra conducta. Se debe de evidenciar un cambio. Que lo noten, que lo perciban las personas que están a nuestro alrededor, las personas que siempre nos han conocido, las personas que saben cómo éramos nosotros antes de que Cristo viniese a nuestra vida. Las personas que conocían cómo era nuestro carácter, cómo era nuestra conducta antes de que nos fuese dado el don del Espíritu Santo, antes de que nuestra simiente y nuestro corazón fuese cambiado. Entonces, ante esas personas debe haber un cambio evidente, porque así lo dice la palabra. Y dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Algunos aún en el mundo nos pueden señalar como tontos por supuestamente no vivir, no aprovechar la vida para vivirla. Gloria a Dios, para disfrutarla. Porque muchos de estas personas consideran que el servir a Cristo, que el estar en una iglesia, que el ser seguidor de Cristo, que el ser cristiano es una pérdida de vida, ya que no disfrutamos todos los deseos y placeres de este mundo. Ese es el concepto de ellos, que no entienden y comprenden qué es lo que ha pasado y sucedido realmente en nuestras vidas, y que andan cegados en cuanto a la realidad de este mundo, y que todo lo que ellos consideran como bueno, consideran como deleitoso, no comprenden y entienden que su fin de todo esto es camino de muerte, y que aunque están vivos, están muertos, y que no saben lo que les espera al momento de que llegue la muerte a sus vidas. Gloria al Señor. Y que no pueden comprenderlo, esta situación, porque como dice el Señor, su entendimiento está embotado, pues no son conscientes que todo lo que ellos consideran bueno, lo único que produce en ello es muerte, que todo eso es pecado. Gloria al Señor. Así que nuestro carácter, si nuestro carácter no ha cambiado en lo más mínimo, de tal manera que las personas a nuestro alrededor se extrañen de nuestro conducta, se extrañe de cómo hemos cambiado nuestra vida. Si yo, aunque me llame cristiano, sigo siendo la misma persona, sigo practicando las mismas cosas y no ha habido ningún cambio en mi vida, esto me tiene que llevar a crear una duda y a
para pensar y analizar si verdaderamente en mi vida está el Espíritu Santo, si verdaderamente yo me he convertido y he nacido de nuevo, porque las personas que están a nuestro alrededor tienen que evidenciar ese cambio en nosotros, que ahora no somos los mismos, porque ya no gobierna el pecado en nuestras vidas, porque hemos sido libertados del pecado, han sido rotas las cadenas, porque toda la obra de la carne han sido suprimidas, el Espíritu de Dios las hace morir en nosotros, y porque ahora el Espíritu que habita y gobierna nuestro ser, nuestra vida, nos inclina hacia las cosas rectas, hacia las cosas justas, hacia las que vienen del cielo, y que ahora como hijos de Dios y que habita el Espíritu Santo en nosotros, ahora nosotros lo único que adoramos, glorificamos y exaltamos es a nuestro Dios, y las fiestas para nuestras vidas es toda aquella alabanza de adoración que hacemos en la presencia de nuestro Señor, que ese ahora es nuestro gozo y nuestra alegría. Nunca, cuando una vida es visitada, tocada por el Señor, nunca esa vida vuelve a ser igual. Y nuestra vida no solamente ha sido visitada, tocada por el Señor, sino que nos ha dado del don del Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así que ahora nuestra vida tiene que ser diferente. Yo no puedo decir que soy de Cristo, que soy del Señor y que sigo practicando el pecado con la misma libertad y con la misma liberalidad de antes, y sin ningún resentimiento y sin ningún cargo de conciencia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque antes pecábamos con toda libertad, porque no había ningún temor en nuestros corazones y no había ningún conocimiento de ello tampoco. Entonces consideramos que todo esto estaba bien, que todo esto no había ningún problema con ello, porque desde que nacimos hasta que crecimos vimos que todas las personas lo hacían y que no había ninguna reprensión contra ello, no había ninguna persona reprendiendo a otra por las borracheras, por las fiestas, por el adulterio, por la fornicación, por ir donde los brujos, por consultar a los brujos, por hacer toda práctica ocultista. No había ninguna reprensión contra ello, todo parecía bien. Aún en estos tiempos miramos al homosexual, miramos que aún todas las personas ocultistas ponen en manifiesto por las redes, por la televisión, todas estas prácticas, ofrecen el ocultismo, ofrecen toda esta clase de brujerías a través de los medios, y no hay ninguna reprensión por ello. Y así crecimos nosotros viendo esto, de tal manera que en un momento dado consideramos que todo estaba bien, pero en el momento que Cristo se reveló a nuestras vidas, nos mostró y nos enseñó por su palabra que todo esto está en contra de nuestro Señor, que a Él le desagrada completamente, y que la ira de Dios será derramada contra todo pecado, y que todo el que practica el pecado está bajo condenación. Entonces, cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dimos cuenta de algo, que esto cambió, y que esos deseos, esos anhelos por esta fiesta y por estas prácticas cambiaron. No se han acabado las discotecas en el mundo, no se han acabado las cantinas en el mundo, no se han acabado los lugares de prostitución en el mundo, pero lo que sí sucedió es que para nosotros se acabó, porque dejó de ser nuestro deseo. El que se drogaba ya dejó las drogas, el que iba a emborracharse se dio cuenta que algo pasó en su vida, y que ahora ese deseo por el trago, por la droga, por el adulterio y por muchas cosas ahora no habita en su vida, y que nació un nuevo deseo en su corazón, en su alma, y ese deseo en su alma y su corazón nuevo que nació fue de agradar a Dios, de guardar su palabra, de conocerle, de ir a la iglesia del Señor, de alabarle, glorificarle, exaltarle, y de cada día ser
ser mejor para Dios, y que aunque en algunos momentos no logremos hacerlo como a veces lo anhelamos en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre ese deseo permanece en nuestra vida de ser mejores para el Señor, de dejar aquellas pequeñas cosas que todavía afectan nuestra vida. Luchamos por ello y nos damos cuenta que aunque en algún momento no lo logramos, esto nos produce tristeza, que esto nos produce allí un dolor, bendito Dios de gloria, cuando no lo podemos lograr, cuando fracasamos, pero por ello no dejamos de intentarlo, de seguir adelante, de tratar de hacerlo siempre mejor para nuestro Dios, bendito Rey de gloria. Y que, como lo decía antes, no había temor en nuestro corazón para pecar, para hacer toda clase de pecado. Íbamos a la fiesta, los que drogaban iban a drogarse, los homosexuales a su homosexualismo, los que robaban a robar, los que cometían asesinatos, esto mismo hacían, y no había ningún remordimiento, no había ningún peso de conciencia, no había ninguna culpa. Todo esto se hacía sin ningún temor, pero nos dimos cuenta que cuando Cristo llegó a nuestra vida, todo eso cambió, y que aunque en algún momento, porque seguimos siendo humanos, y como lo dijo nuestro Señor, no del corazón del hombre es que salen todas las malas cosas, de las concupiscencias que hay en el corazón, porque el corazón es depravado, engañoso, perverso, y que aunque en algún momento de nuestro corazón surjan ciertos deseos de mal, de pecado, siempre hay un temor allí en nuestro corazón, allí en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ser, que nos detiene, que nos pone un alto, que no nos deja avanzar en cuanto a ese mal, que nos coloca allí como una barrera, que no nos permite tener esa libertad para hacerlo, y que aun cuando alguien en algún momento cede a uno de estos males, de estos pecados, en su mente y en su corazón hay un cargo, hay un peso de conciencia, como sucedió cuando el apóstol Pedro le falló a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muestra de que aún fallamos, pero que cuando él le falló a nuestro Señor, la palabra dice que lloró amargamente. Fue mucha su amargura, y así mismo sucede en los hijos de Dios. Cuando pecamos y cometemos en algún mal, no quedamos gozosos y tranquilos por el mal que hicimos, sino que hay un peso de conciencia, hay una amargura, y que esa amargura no se alivia sino hasta el mismo momento en que nos volvemos al Señor, reconocemos nuestra falta, le pedimos pecado, y como dice la palabra, que a todo el que confiesa su pecado, Él es poderoso para limpiarnos de toda culpa y de toda maldad. Y que solamente hasta ese momento, cuando nos volvemos al Señor, cuando reconocemos nuestra falta y nuestro pecado, es hasta ese momento que recuperamos nuevamente la paz en nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria a Dios. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros, y podemos decir que trabaja de una manera tal que no lo podemos comprender, que no lo podemos entender. Pero el Espíritu de Dios trabaja siempre haciéndonos cada vez más a la imagen de nuestro Señor. Y aunque nos cueste, siempre hay un anhelo en nuestro interior de ser mejores para Dios, de mejorar para el Señor, de serle más fieles, de serle más leales, de serle más obedientes, de adorarle mejor, de exaltarle mejor. E imploramos en medio de la oración que Dios nos conceda esta gracia. Ahora, cometemos fallas, fracasamos en muchos intentos. Tal vez hemos fracasado por años en algo y aún tropezamos en ello. Pero mientras permanezcamos en Cristo, mientras guardemos su palabra, mientras la retengamos, siempre venceremos. Y en aquel día
El carácter pleno de Dios será establecido en nosotros en toda perfección. ¿Cuándo? Cuando nos encontremos reunidos allí con nuestro Señor en el reino de los cielos, en su reino, cuando nos sea dado el cuerpo glorioso. Allí, en ese mismo instante, en ese mismo lugar, será establecido plenamente el carácter de Dios en nosotros, y entonces habrá paz completa, firmeza inamovible, ya no habrá más incertidumbre, el temor desaparecerá completamente en nosotros, seremos completamente perfectos, y todo nuestro ser y toda nuestra alma y todo nuestro espíritu y cuerpo, porque ya ese cuerpo, en ese cuerpo no habrá ninguna corrupción, ese cuerpo será un cuerpo completamente glorioso, será un cuerpo como de los ángeles, completamente puro, completamente santo, bendito Rey de Gloria. Allí aquellos miembros no pelearán contra nuestro espíritu para impedirnos que hagamos lo que queremos hacer, sino que allí el cuerpo estará acorde con el espíritu para adorar completamente a nuestro Señor. Allí en el reino del Señor será establecido plenamente el carácter de Dios en nuestro ser, y todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo darán testimonio de Dios, tendrán las marcas del Señor, y en todo nuestro ser estará escrito su nombre, porque todo nuestro ser testificará a Cristo, hablará de Cristo, glorificará a Cristo, y todo nuestro vivir por la eternidad será siempre Cristo. Él será nuestra gloria, nuestro Señor será nuestra gloria siempre por toda la eternidad. Bendito Rey de Gloria, alabado sea el nombre del Señor. A veces hay mensajes en los cuales hablamos cosas sin comprender, sin entender. A veces es molesto cuando en medio de una predicación se dirigen a los creyentes de cierta manera, hablándoles, diciéndoles que cómo podremos alabar a Dios en los cielos si aquí no lo hacemos de una manera perfecta, si aquí no lo hacemos de una manera tan entregada, que si nos cansamos aquí de hacerlo, que entonces cómo vamos a adorar allí. Pero eso también es una muestra de ignorancia, porque debemos entender que este mismo cuerpo con el que adoramos aquí no será el mismo cuerpo con el que vamos a adorar en el reino de los cielos, porque allí será un cuerpo glorioso, un cuerpo que no sentirá cansancio, un cuerpo que no sentirá hambre, un cuerpo que no sentirá ninguna afección, gloria al Señor, un cuerpo completamente glorioso, un cuerpo que se gozará y se deleitará alabando y glorificando y exaltando a Dios, no como este cuerpo que estamos, en el cual estamos ahora, el cual, como lo dice la palabra, sus miembros se rebelan contra el espíritu para impedirnos que podamos hacer lo que en el espíritu queremos hacer, y que aunque nosotros en espíritu queremos adorar, glorificar, y cuántas veces no viene esa imagen a nuestra mente de cómo quisiéramos ser para Dios, entregados en espíritu, entregados en verdad, humillados completamente al Señor, pero que al momento de serlo encontramos allí una barrera que es en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que en muchos casos no quiere hacerlo. Él no quiere humillarse, él se cansa, él le da sueño cuando él busca cualquier manera de no alabar, glorificar y exaltar a Dios. Por eso cuando usted dice al leer la palabra de Dios, a este cuerpo le da sueño, cuando hay que ayunar, cuando hay que vigilar, a este cuerpo no le gusta, bendito Dios, pero este cuerpo no será el mismo allá en el cielo, en el cuerpo glorioso. No vamos a experimentar ninguno de estos males, al contrario, ese cuerpo en el reino de los cielos querrá adorar, querrá glorificar siempre al Señor. Las manos no se cansarán levantadas cantando al Señor.
Entonces, no debemos traer allí a memoria esas expresiones, esos reclamos, bendito Dios de gloria, porque no podemos confundir este cuerpo con el cuerpo glorioso, el cual se nos será dado y donde se establecerá plenamente el carácter de nuestro Señor, bendito Dios, y donde el Espíritu de Dios, los frutos allí plenos del Espíritu Santo, obrarán en todo poder. Gloria al Señor. Así, amado hermano, que eso es lo que nos refiere este versículo del Señor, de hacernos que al que vence será hecho columna en el templo de Dios, sobre él será escrito el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor. Es decir, que todas estas personas, todos los que vencen, tendrán una señal inconfundible que son hijos de Dios. Y que allí el carácter pleno de nuestro Señor será establecido en nosotros, bendito Rey de Gloria. Gloria al Señor. Así, amado hermano, esto ha sido el mensaje, la meditación de la palabra por el día de hoy. Dios le bendiga de una manera especial y hasta una próxima oportunidad. Gloria al Señor.